Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre análisis funcional. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. El día de hoy vamos a ver los tipos de aprendizaje que se pueden vincular al análisis funcional. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos la estructura del análisis funcional con sus respectivas partes y consideraría que este tema que vamos a ver el día de hoy va a complementar esa estructura porque vamos a ver el origen o la causa de esa estructura. El análisis funcional funciona perfectamente en el sentido de conectar las tres partes fundamentales del mismo: la estimulación antecedente, las conductas o las respuestas asociadas a los tres canales de respuesta, ¿cierto? La función y la estimulación consecuente. Vale. Pero nosotros debemos fijarnos que antes de hacer un análisis funcional existen hipótesis que sirven como base para justificar cada una de estas funciones. En este orden de ideas, nosotros no podemos hacer un análisis funcional si no entendemos el origen o la causa de la conducta. Y obviamente nosotros debemos pensar esto porque si no conocemos la causa o el origen de la conducta, pues ¿cómo vamos a hacer un análisis funcional? ¿Cómo vamos a tener información? ¿Cierto? Esta causa o este origen se ve por medio de dos hipótesis: la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento. Por medio de la hipótesis de adquisición vamos a saber qué mecanismo de aprendizaje hubo para que la conducta se adquiriera. Y en la hipótesis de mantenimiento vamos a ver qué es lo que mantiene la conducta en tiempo presente, pero a la vez cómo es que se ha mantenido a través de ese mecanismo de aprendizaje. Veremos mecanismos de aprendizaje como el moldeamiento, el modelamiento, el contacto directo por contingencias, aprendizaje asociativo, aprendizaje preasociativo. Veremos condicionamiento clásico. En sí, bastantes formas en que se puede adquirir la conducta. Estos son mecanismos de aprendizaje y que de alguna u otra manera son necesarios para comprender el mantenimiento de la conducta. Si bien hemos visto que la conducta se mantiene en el sentido de la clase funcional de respuesta, es decir, la relación que existe entre la respuesta y la consecuencia, como lo hemos visto anteriormente con muchos videos sobre la estructura, ¿cierto? Esto es importante que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta. Debemos saber cuál mecanismo de aprendizaje hubo y desde ese primer momento saber el mantenimiento de la conducta a través de ese mecanismo de aprendizaje. Esto quiere decir que la hipótesis de adquisición nos va a ayudar a comprender el mantenimiento de la conducta y nos va a ayudar a ver qué tipo o qué mecanismo de aprendizaje hubo para que se adquiriera la conducta. En este orden de ideas, pues entonces vamos a ver los tipos de aprendizaje que van a ser relevantes, van a ser fundamentales para comprender el análisis funcional desde el punto de vista del origen del problema. Vamos a hacer lectura de este capítulo, de la lectura que estamos manejando, vuelvo y repito, de la lectura Universidad Autónoma de Madrid, guía para la elaboración de un análisis funcional del comportamiento humano, de Orgaz y colaboradores, ¿vale? Para que tengan claridad las personas que son de pronto nuevas en este canal y se pregunten cuál es este artículo, pues bueno, ahí tienen la referencia para que lo puedan buscar, para que lo puedan descargar del grupo de Facebook, para que lo puedan buscar en internet, ¿cierto? Pues bueno, vamos entonces a trabajar a partir de este artículo que ya hemos utilizado anteriormente para darle origen a todos los capítulos de análisis funcional. Ok, allá vamos entonces. Tipos de aprendizaje. Dice así:
En este apartado se explican los tipos de aprendizaje que se dan en los seres humanos. Para elaborar de forma adecuada un análisis funcional es fundamental saber identificarlos en cada caso concreto de cara a explicar el origen y mantenimiento del comportamiento de las personas. Como ya lo hemos hablado, aquí es fundamental pensar que la hipótesis de adquisición y mantenimiento van a tener una relación muy estrecha y claramente la adquisición podría ser una de las explicaciones del mantenimiento, es decir, el mecanismo de aprendizaje y la función de la conducta pueden ser claros explicadores, ¿vale? Claras variables que despejarían la duda de qué es lo que mantiene la conducta, ¿vale? Por eso es que es importante saber estas dos tipos de hipótesis que ya veremos a lo largo del canal, a lo largo de los videos, a lo largo de la temática, ¿cierto? Bien. Para ilustrar los diferentes tipos de aprendizaje, vamos a recurrir a numerosos ejemplos procedentes de los miembros de una familia imaginaria, la familia Sánchez, compuesta por la madre Minerva, el padre y Germán, que es un adolescente, ¿cierto? ¿Qué? Germán y el hijo de Nicolás. Ok, espera un momento. Por la madre Minerva, ¿cierto? Ella es Minerva. El padre Germán y el hijo Nicolás. Ok, ya. Vale, ok, ya entendimos el dibujito. Ok, bien. Ok, entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar comprendiendo los dos tipos de aprendizaje. Existen aprendizajes preasociativos y aprendizajes asociativos, que pues nos van a explicar muy probablemente cómo se adquirió la conducta a través de la experiencia del individuo con respecto a el contacto con el medio ambiente. Esto quiere decir que la relación funcional, aquella relación bidireccional en que estábamos hablando, es decir, la relación que existe entre la conducta y el medio ambiente, o la conducta de las variables ambientales y sus diferentes efectos de la una sobre la otra, pues se van a ver aquí, ¿cierto? A partir del aprendizaje preasociativo y el aprendizaje asociativo. Entonces, el aprendizaje preasociativo ocurre cuando la persona tiene una exposición constante y repetida a un número determinado de estímulos que pertenezcan al medio ambiente, como lo dice la definición. Este tipo de aprendizaje es el más sencillo y ocurre cuando cuando la conducta de una persona cambia simplemente con la exposición repetida a un estímulo concreto del ambiente, ¿vale? Entonces, según esto existen dos tipos de aprendizaje preasociativo, el de la habituación y el de la sensibilización. Normalmente cuando nosotros nos habituamos a un ruido, es decir, al principio pues es bastante molesto, pero conforme pasan los días, por ejemplo los aviones que yo escucho cada vez que estoy grabando y no solamente cuando estoy grabando, pues ya se me hace algo carente de extrañeza, es decir, ya se me hace algo común. Entonces, esto es la habituación, ¿cierto? La habituación es un tipo de aprendizaje preasociativo que explica cómo el comportamiento se va habituando ante una estimulación que está en curso en el contexto y si en principio molestaba o causaba cierta sensibilización, con el paso del tiempo la persona, como su nombre lo indica, se va habituando ante esta estimulación y empieza a comportarse conforme esta estimulación que está constantemente en curso. De tal forma que cuando se comporta, si bien en la parte de la sensibilización su conducta se altera, luego en la habituación la conducta va disminuyendo y se va manteniendo conforme con los ruidos que van pasando. Escuchen. ¿Sí escuchan ese avión? Para las personas que están vinculadas a mi canal de videojuegos, ¿sí han escuchado constantemente aviones pasando, por ejemplo, cada vez que estoy jugando? ¿Qué pasa? Pues yo ya me estoy habituando a ese ruido y me he habituado hace muchísimo tiempo. Al principio cuando escuchábamos a los aviones pasar, incluso había vecinos que empezaban a hacer protestas y empezaban a decir es que por qué los del aeropuerto tienen que mandar los aviones aquí sabiendo que los aviones pueden entrar por otro lado, porque por nosotros vivimos cerca del aeropuerto, ¿cierto?
Pero con el paso del tiempo, las personas fueron disminuyendo esos comportamientos de protestas, ¿cierto? En este orden de ideas, la gente ya se acostumbró al ruido de un avión pasar o de los camiones pasar. Se han acostumbrado y se han habituado muchísimo. ¿Mm? Y esto es lo que nos dice el concepto de la habituación y la sensibilización. Uno al principio es bastante sensible, es decir, uno no soporta hacer ruido, por ejemplo aquí, pero con el tiempo uno se va habituando. Vamos a ver qué nos dice la teoría sobre esto. Existen dos tipos de aprendizaje preasociativo, la habituación y la sensibilización. Estos procesos son cambios conductuales básicos que garantizan el ajuste del organismo al entorno. Puesto que estamos expuestos a una enorme cantidad de estímulos, necesitamos contar con mecanismos que nos ayuden a decidir a qué estímulos reaccionamos y a cuáles no. De lo contrario, el comportamiento sería caótico. Claro, si jamás nos habituamos, pues imagínense toda la cantidad de protestas habidas y por haber que se podrían generar desde hace 10 años hasta el día de hoy. Aquí sería prácticamente un batallón completo, una zona de guerra, ¿cierto? Contra el aeropuerto, porque no podemos soportar el ruido de los aviones, porque de no existir la habituación, pues imaginemos que haya un contexto mucho más ruidoso, pues la sensibilización sería completamente alta, ¿cierto? Estaría bastante alterada hasta el punto de generar más protestas, de generar trasteos, de generar abandonos del hogar. E imagínense si no existiera la habituación en todo el mundo, ¿vale? Imagínense si esta habituación simplemente no estaría presente en nuestras vidas a través de la historia. Pues sería algo completamente difícil. Seríamos prácticamente bastante sensibles y carentes de tolerancia a diferentes ruidos, a diferentes estímulos y reaccionaríamos a absolutamente todos los estímulos habidos y por haber. Si pasa un zancudo, ¡ay, el zancudo! Si pasa una hormiga, ¡ay, una hormiga! Si pasa un avión, ¡ay, el avión! Si pasa, no sé, el tren que pasa aquí nomás, ay, pero es que seríamos constantemente personas estresadas, constantemente personas iracundas, constantemente personas que no discriminaríamos muy bien, sino que todos los ruidos habidos y por haber los generalizaríamos y eso nos afectaría. Pero pues gracia, ¿cierto? Por gracia, gracias a Dios existe la habituación y toleramos ruidos como el que está escuchando en este momento la audiencia que está viendo este video. Escúchenlo. Y yo no me estoy volviendo loco. Yo no me estoy volviendo loco con ese ruido. ¿Por qué? Porque me habitué, ¿cierto? Es un ruido, es un sonido, es una variable más del medio ambiente y me habitué. ¿Ok? Claro que algunas veces me pongo sensible porque cuando estoy dictando clase o cuando estoy grabando en el PlayStation, pues me molesta que suene ese ruido, ¿cierto? Porque claramente es un ruido muy poco agradable, es un ruido tremendamente ensordecedor. Pero con el paso del tiempo uno se va habituando y no estoy desesperado. Eso es lo que nos dice el aprendizaje preasociativo. Vamos a leer la definición de la habituación para que quede claro este concepto. Habituación es la disminución de la frecuencia, intensidad o duración de la respuesta ante una estimulación repetida, ¿cierto? Es más probable que ocurra habituación cuando el estímulo es poco intenso y constante, es decir, el estímulo empieza a perder intensidad, empieza a perder importancia, empieza a perder fuerza en el sentido más obvio de la habituación. ¿Mm? Cuando un estímulo empieza a perder realmente importancia o valor, pues ya no reaccionamos ante este. Al principio sí lo hacíamos porque era un estímulo novedoso, porque estábamos muy sensibles o había una primera parte que es la sensibilización, nosotros reaccionamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero luego ya con el tiempo nuestra conducta disminuye en términos de frecuencia, intensidad y duración y a la vez el estímulo, a pesar de que sea fuerte, a pesar de que no cambie su intensidad, nosotros reaccionamos de una forma disminutiva ante este estímulo, como lo dice la definición. Disminución de la frecuencia, intensidad o duración de la respuesta ante una estimulación repetida. No importa que la estimulación se escuche muy fuerte, por ejemplo.
Nosotros ya nos habituamos, nos acostumbramos. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos música, para las personas que utilizan audífonos. Al principio, nosotros cuando comprábamos los audífonos y escuchábamos la música, nosotros teníamos unos 14, 13, no, por ahí 12 años, cuando empezamos a utilizar en los celulares la música y empezamos a escuchar en clase o en el descanso, pues sabíamos que había cierto ruido que podíamos tolerar, es decir, cierta cantidad de volumen que podíamos tolerar. Y entonces nosotros escuchábamos música y si le subíamos mucho, ay, me voy a quedar sordo, mis oídos me están doliendo, no sé qué, si sé más. Pero con el paso del tiempo que pasaba, que nosotros le subíamos y le subíamos y le subíamos más el volumen hasta quedar en 100, claro que eso es dañino para los oídos, ¿cierto? Pero es como tal una intensidad de volumen que ya uno se acostumbra, ¿cierto? Que ya uno ya ni lo siente a pesar de que el celular uno le advierte pilas con la que se puede tirar la audición, puede dañar la audición si le sigue subiendo el volumen. Eso ya uno no le afecta, uno escucha música a todo volumen en los audífonos, por lo que uno ya está acostumbrado. Y a partir de un punto de nuestra historia, si bien uno se sensibilizó por eso, ya al pasar de los años uno se acostumbra. ¿Listo? Si no ha quedado claro este ejemplo que yo he dicho, pues hay aquí dos ejemplitos muy interesantes para que los tengamos en cuenta. Primero, ejemplo de habituación. Minerva, madre de la familia, le repite todos los días del año a su hijo Nicolás, de 12 años, que recoja su habitación, es decir, que la arregle. Arregle la habitación, mi hijo, tienda la cama, tienda tienda la cama, doble la ropa, guárdela, recoja reguero, recoja basura, cantaletas que normalmente le dan a los adolescentes cuando ven que son bastante desorganizados en su habitación. Al principio le molestaba bastante, démonos cuenta. Minerva le repite todos los días todos los días del año a su hijo Nicolás de 2 años que recoja su habitación y a él le molesta bastante. Las primeras veces al niño le molestaba y pensaba, qué pesadas mamá. Pilas con este punto, porque al principio al niño le molestaba y entonces el niño decía, uy, que mi mamá es una mamera, mi mamá es una jartera, qué pereza que ella me mande recoger cosas. Esto es un principio a la habituación, es decir, la sensibilización. Como ya lo he dicho, la sensibilización arranca cuando hay un estímulo novedoso y vemos cómo nos afecta a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel motor, ¿cierto? Reaccionamos ante una estimulación novedosa, que en este caso pues es la cantaleta de la mamá. ¿A partir de qué edad? A partir de los 12 años. ¿Listo? Sin embargo, con el tiempo dejó de molestarle. A día de hoy, Minerva no ha perdido fuerza ni esperanza y sigue diciendo al Nicolás lo mismo todos los días. A Nicolás le resulta completamente indiferente el comentario de su madre y no emite ninguna respuesta ante este, ni contesta ni recoge su habitación. Al principio Nicolás le decía a la mamá, mamá no me moleste, mamá déjelo ahí que todo está bien, mamá yo no quiero organizar la pieza, mamá yo no quiero tender la cama, mamá no sé qué. Pero con el paso del tiempo esta cantaleta que recibía por parte de la mamá pues ya era poco importante o poco relevante dentro de la vida de Nicolás debido a que era una variable constante que estaba presente todo el tiempo. Nicolás se habituó ante esta, entre comillas, cantaleta de la mamá y ya ni le va ni le viene. Es más, puede organizar su habitación a pesar de que haya o no haya cantaleta, ¿cierto? Pero el punto es que si la mamá le dice todos los días del año recoja, recoja y recoja, estas verbalizaciones, esta estimulación emitida por la mamá, pues ya es poco relevante dentro de la conducta o el comportamiento de Nicolás hasta el punto de que ya no le afecta, ¿cierto? Es igual que el ejemplo de los aviones. Ya hemos escuchado tantas veces los aviones pasar que ya nosotros los vecinos del barrio
no nos importa, somos indiferentes ante el ruido, mientras que en un principio sí nos importaba porque estábamos completamente sensibilizados sobre la situación aérea en el barrio, ¿cierto? Esto es un ejemplo que quiero que tengan en cuenta porque a partir de la habituación es que nosotros podemos encontrar conductas relevantes que se han empezado a aprender desde un principio en el sentido de que reaccionaron en un punto de la historia, pero que ya con el tiempo esto se va habituando y el comportamiento se va manteniendo. ¿Mm? Démonos cuenta la relación que existe entre la hipótesis de predisposición con respecto al aprendizaje preasociativo en habituación o sensibilización, ya la vamos a ver, y la hipótesis de mantenimiento o lo que mantiene la conducta. Muy probablemente el estímulo, como ya no genera ningún efecto, pues la conducta se va a mantener, por lo que el estímulo perdió carga, perdió potencia, y solamente un estímulo nuevo podrá afectar la conducta y de esta manera desajustar el mantenimiento. Entonces hay que ver la habituación como una de las explicaciones dentro del mantenimiento de la conducta, pero también dentro del aprendizaje, como nos dice la lectura. ¿Mm? Porque aprendemos a resistir este estímulo. Hay una resistencia mayor tras la estimulación. Y cuando hay resistencia mayor, hay mantenimiento y mayor probabilidad de que la conducta aumente o se mantenga y no esté siendo o no se esté viendo afectada por esta estimulación. Para que no se nos olvide. Otro ejemplo de habituación. A Nicolás le gusta escuchar música punk a toda pastilla en su habitación, es decir, a todo volumen, con la puerta cerrada a unas horas bastante prudentes. Acordó con sus padres esta forma de pasar el tiempo. Al principio Minerva y Germán, es decir, los padres de Nicolás, se ponían muy nerviosos y tenían hasta dolor de cabeza por el ruido que salía de la habitación del hijo. Sin embargo, desde hace meses ni siquiera se dan cuenta de que la música está puesta a esas horas. Se habituaron. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el estímulo ha perdido potencia, ha perdido intensidad y la conducta se ha mantenido. O sea, mejor dicho, el estímulo puede sonar igual, es decir, el volumen de la música puede ser exactamente el mismo todos los días. Nicolás puede tener ese hijo de madre equipo de sonido, pero a 100. ¿Mm? Pero la reacción ante este estímulo pierde intensidad y pierde valor. Al principio, Nicolás, que le baje a ese bendito equipo, Nicolás, que va a despertar a los vecinos, Nicolás, pero se fueron adaptando, se fueron habituando ante muy probablemente el volumen del equipo y ya no es molestia para ellos. Yo tengo un vecino que todos los fines de semana, de hecho se me hace raro que hoy no ponga música, todos los fines de semana pone salsa y pone reggaetón. Yo con lo que amo el reggaetón, ¿cierto? Y al principio a mí me estresaba porque pues a mí no me gusta mucho esa música, ¿cierto? Al principio me estresaba, pero luego ya con el paso del tiempo me empecé a habituar, es decir, ya ni siquiera le prestaba atención a algo y seguía común y corriente aquí en la casa. Almorzaba, bueno, almuerzo, almuerzo, me levanto, sí, escucho el bullicio, pero se me hace raro ahora, ¿cierto? Que no se escuche el bullicio. Puede que esté viajando, igual a mí no me importa y no voy a responder ante esta estimulación, esté presente o no esté presente. ¿Mm? Al principio sí tenía un nivel de sensibilización en el sentido de que me estresaba la música que el vecino colocaba, me estresaba, me molestaba, pero me habitué. Y cuando uno se habitúa, perdón, cuando uno se habitúa, pues uno no reacciona ante una estimulación que constantemente está ahí. Para que lo tengamos claro y para que lo tengamos presente. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo de la música punk a todo volumen que pone Nicolás y que Minerva y Germán, sus padres, pues se la aguantan ya? ¿Mm? Ya son completamente indiferentes ante esta estimulación. Su conducta se ha mantenido.
Veamos la sensibilización. Es el incremento de la frecuencia, intensidad o duración de la respuesta ante una estimulación repetida. Es decir, si en habituación había una disminución de la frecuencia, intensidad, duración y se mantenía esa disminución, la sensibilización pues es el incremento, el disparo de la frecuencia, intensidad o duración de la respuesta ante una estimulación que está en curso. ¿Qué es lo que pasa antes de la habituación? Reaccionamos a estímulos novedosos de diferentes formas. Podemos reaccionar positivamente en el sentido de aguantarlos, de disfrutarlos, de sentir satisfacción por ellos, o podemos sentir completamente lo contrario y armar protestas, armar berrinches, pelear, alegar, discutir con respecto a esta estimulación repetida que está en curso. Es una estimulación que no soportamos y que puede habituarse o simplemente puede ocasionar otras conductas que sin lugar a dudas pues sean relevantes para nosotros, es decir, sean conductas por ejemplo indeseables cuando el sujeto no se logra habituar ante esta estimulación. Entonces, como les estamos leyendo aquí, es más probable que ocurra sensibilización cuando el estímulo es intenso o intermitente, es en esencia el efecto contrario a la habituación. Por ejemplo, un dolor muy fuerte de cabeza que es progresivo y que va avanzando, o un dolor en las rodillas, por ejemplo, esa vaina usted no se habitúa, que se parta un brazo, usted no se habitúa al dolor durante una semana. No, porque son estimulaciones repetidas, intensas, que pueden ser intermitentes y usted no, sí, que pueden ser intermitentes en el sentido de que puede que le duela un día, a los 5 minutos le deje doler y luego le vuelva a doler el doble, pues tienen un sentido y es el incremento de la frecuencia, la intensidad y la duración de la respuesta. Nosotros no nos vamos a aguantar un dolor de muela, por ejemplo. Nosotros no nos vamos a aguantar un dolor cuando nos partimos un brazo, cuando nos partimos una pierna. Nosotros no aguantamos, por ejemplo, que el vecino se le haya roto una tubería y huela inmundo, horrible, o que por ejemplo un gato se muera aquí y sea un olor nauseabundo que no se aguante, ¿vale? Nosotros nos podemos habituar con el paso del tiempo si somos tolerantes ante esto y si esto de alguna u otra forma no repercute en nuestros hábitos de vida. Pero si sí repercute, hombre, nosotros no aguantamos más, mandamos retirar el cadáver del gato, mandamos a hablar, mandamos, no sé, no hablamos con el vecino sobre el cuento de la tubería, que no nos aguantamos, que es insoportable. Y cuando hay un incremento en la frecuencia, pues obviamente pueden haber conductas agresivas y ahí es donde nosotros empezamos a explicar qué es lo que ha pues mantenido la conducta y a través de qué mecanismo de aprendizaje, ¿cierto? Que en este caso es por sensibilización. Tenemos una baja tolerancia a una estimulación porque somos bastante sensibles ante esta estimulación y entonces nuestra conducta agresiva puede ser bastante intensa, puede ser bastante frecuente, puede durar muchísimo tiempo y empeorar, es decir, aumentar y ahí ver que estamos adquiriendo un comportamiento y cómo lo estamos manteniendo, ¿cierto? Sin embargo, quiero que ustedes comprendan que todo esto de los mecanismos de aprendizaje van en la hipótesis de adquisición. En el mantenimiento nosotros solamente colocamos qué es lo que está manteniendo la conducta, si reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Pero en cuanto a adquisición, ahí sí explicamos todo esto a la luz de la literatura, ¿cierto? Hubo un aprendizaje preasociativo por sensibilización debido a que la niña reaccionó agresivamente ante conductas agresivas por parte del papá, ante la violencia en familia, la violencia intrafamiliar. No hubo algún tipo de habituación, sino que simplemente la niña el lunes si recibió la cachetada devolvió con una patada, el martes si recibió un golpe y moretón en el ojo, estoy hablando coloquialmente, pues la niña recurrió a tomar un cuchillo y a rasgar la piel del papá o de la mamá o del hermano, ¿cierto? Y por esa razón es que es necesario que entendamos el contexto en donde están sucediendo los hechos, ¿cierto? Y es necesario ver si en ese contexto hay una habituación o una sensibilización
que puede ser de este tipo, que puede reaccionar de este tipo. Y aquí hay un ejemplo de sensibilización para que lo compartamos. Dice, cada vez que Minerva va a la habitación de Nicolás desordenada, ¿qué? Momento. Cada vez que Minerva ve la habitación de Nicolás desordenada, se exaspera. Al principio simplemente le molestaba, ahora se pone verdaderamente histérica. En este caso, la respuesta de irritación de Minerva aumenta debido a la estimulación repetida. Nicolás tiene la habitación desordenada de manera habitual y Minerva está en el salón comiendo patatas fritas extra crujientes. Su hijo Nicolás intenta hacer los deberes, no puede hacerlo en su cuarto debido al desorden y cada vez que oye un extra crujido se siente más molesto. Llega un momento en que cada crujido es extremadamente molesto y Nicolás decide irse del salón totalmente irritado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos presente y para que no lo olviden, es necesario ver qué tipo de aprendizaje hubo para entender y comprender la adquisición y el mantenimiento de la conducta. Para el siguiente video veremos el aprendizaje asociativo. Esto que acabamos de ver es aprendizaje preasociativo que nos va a ayudar a entender si la conducta se habituó o está avanzando, es decir, se está manteniendo y está incrementándose debido a una estimulación irritable, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta, para que lo tengamos en mente con respecto a la elaboración del análisis funcional, como también a la elaboración de la hipótesis de adquisición y la hipótesis de mantenimiento. Así que gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y no se olvide del siguiente capítulo que será el aprendizaje asociativo, que referirá a condicionamiento clásico y demás. Chao chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien.